Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Análisis Jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Agradecemos, como siempre, al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, INACIEP, y al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión GIAO, quienes nos permiten llevarlo a cabo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos de la reforma en materia de subcontratación de personal y para este propósito me acompañan el doctor Raúl Valencia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Y la Hola, licenciada Mónica. Hola Raúl. muy buenas tardes. Y la licenciada Mónica Schiaffino. Hola Mónica, ¿cómo estás? Ay, qué pena. Parece que después de un año todavía no sabemos cómo dejar el mute de la computadora. Una disculpa. Muchas gracias, Gaby. Raúl, buenas tardes y gracias por la invitación. No te preocupes. Al, al Buenas tardes, contrario, Mónica. Mónica. Y bueno, le doy la palabra a Raúl. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Mónica, por aceptar esta invitación. Y bueno, quiero comentarles que la licenciada Mónica Schiaffino es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se graduó con honores y cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Es socia fundadora de la firma Litter, en donde asesora continuamente a empresas multinacionales, así como empresas nacionales en México y América Latina en diversas áreas del derecho laboral, incluyendo, desde luego, entre otros, la implementación de planes de pensiones, coordinación e implementación de estructuras de contratación para expatriados, transferencias de empleados, reglamentos interiores de trabajo, revisión e implementación de políticas y programas de cumplimiento, compliance, políticas y capacitación sobre discriminación y acoso en el centro de trabajo, contratos y políticas laborales, planes de incentivos, auditorías, reestructuras corporativas y contratos colectivos de trabajo. La licenciada Mónica es miembro fundador del grupo laboral del capítulo de Querétaro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y miembro de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales. Ha sido coautora de varios artículos importantes, los cuales han aparecido en reconocidas publicaciones y frecuentemente participa como ponente en conferencias nacionales e internacionales sobre derecho laboral. Ha fungido como coordinadora en la preparación de diversos manuales sobre terminaciones laborales individuales y colectivas en Latinoamérica, en un campo dominado por abogados varones. Mónica ha sido nombrada en repetidas ocasiones como la única mujer líder entre los expertos laborales de México por publicaciones internacionales como Best Lawyers, Who is Who Legal, y como Thought Lawyers en Derecho Laboral y Latinvex Magazine. Muy bienvenida, Mónica. Gracias en verdad por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por la presentación. Lo único que significa es que ya estoy vieja. No, Todo eso. no. Al contrario, mucha experiencia. Adelante, Gaby. Creo que está teniendo Gracias. problema con ¿Ahí tu me escuchan? internet. Sí. Perfecto. Bueno, pues a toda nuestra audiencia, un breve anuncio antes de dar paso a nuestra entrevista del día de hoy. En Valpro hemos diseñado un informe legal personalizado a través del cual podrán recibir una guía gratuita que tiene como objetivo ayudar a identificar posibles áreas de oportunidad de sus empresas en función de la reforma en materia de subcontratación de personal. Pueden encontrar el link en los comentarios de este video y los invitamos a usar esta herramienta tecnológica de mucha ayuda. Y ahora sí, bueno, para introducir nuestro tema del día de hoy, vale la pena decir como antecedente del tema de subcontratación de personal que la reforma laboral de noviembre de 2012 es en donde se incluyeron diversos artículos para regular el régimen de subcontratación como tal en la Ley Federal del Trabajo.
Y ahora bien, ese tema ha sufrido distintas modificaciones, por ejemplo, sobre todo en el ámbito fiscal, en el cual se detectó que ciertos de estos esquemas en materia de subcontratación resultaban en diferentes niveles de abuso o inclusive evasión fiscal por parte de las empresas que entraban en ellos. Y para 2017, por ejemplo, ya teníamos dentro de la ley del impuesto sobre la renta y dentro de la ley del impuesto al valor agregado diversos requisitos que principalmente su objetivo era precisamente que la empresa que contrataba estos servicios de subcontratación de personal se cerciorara que se cubrían las retenciones en materia de impuestos sobre la renta y las cuotas obrero-patronales. Estos requisitos eran condición específica precisamente para poder llevar a cabo la deducción de renta o el acreditamiento de IVA. Inclusive podemos, desde la perspectiva fiscal, también tomamos en consideración este artículo famoso 69B del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a factureras u operaciones simuladas o inexistentes, en donde poco a poco se empezaron a incluir dentro de la lista negra del SAT a ciertas empresas de subcontratación de personal que no podían acreditar la materialidad de sus servicios. Entonces, eso es otra de las cuestiones que anteriormente a esta nueva reforma de la que vamos a platicar, fiscalmente teníamos en marcha, ¿no? Y luego, finalmente, en 2020, en la reforma fiscal para 2020, se contempla una obligación para el contratante de servicios de subcontratación consistente en retener el 6% del IVA de lo que se pagara a la empresa de outsourcing o subcontratista, y precisamente esta retención se introduce como requisito adicional también para poder llevar a cabo la deducción en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, podemos ver que el tema de subcontratación laboral, al menos desde la perspectiva fiscal, era un tema que la autoridad fiscal ya tenía bajo supervisión. Entonces, con este antecedente, Mónica, me dirijo a ti y, bueno, pues para preguntarte en primer lugar, desde la perspectiva laboral, ¿qué sería relevante destacar como antecedente de la reforma de subcontratación y cuál era la situación en esta materia antes de la reforma? Muchas gracias, Gaby. Como acabas de mencionar, encontramos, digamos, podríamos decir que encontramos el primer antecedente en la reforma de 2012. Sin embargo, la realidad es que la Ley Federal del Trabajo ya imponía una responsabilidad solidaria cuando un patrón contrataba servicios para prestarlos a un tercero. Entonces, desde nuestra opinión, de entrada el artículo 15A nunca debió haber existido, y mucho menos la nueva reforma que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo ya preveía esa responsabilidad solidaria. El problema que hemos visto tanto en la reforma de 2012 como en la actual reforma de la que vamos a hablar hoy es que no se necesitaban para perseguir a aquellas empresas que no estaban cumpliendo. Totalmente de acuerdo contigo en que la subcontratación se ha prestado para muchísimos abusos, ¿no? Decimos cuando damos presentaciones, así como el colesterol, hay colesterol bueno y colesterol malo, exactamente igual a tercerización. Tenías outsourcing bueno, en donde las empresas, y todos conocemos los grandes nombres que no voy a decir ahorita, cumplen con la ley, pagan seguro social, dan empleo formal, no hay ninguna estructura para tratar de darle la vuelta a la legislación para no cumplir. Sin embargo, existían muchas organizaciones y sobre todo en el centro del país se prestó muchísimo, que no quiere decir que sea exclusivo del centro del país, en donde se contrataban empleados a través de sindicatos, y entonces le decías al empleado, te voy a pagar el 30% de tu salario a través de nómina, y el 70% se lo doy al sindicato, y el sindicato te lo da como una ayuda sindical, o contrataban a los empleados en una empresa diciendo que todos eran socios industriales y obviamente les devolvían el dinero no como salario, y obviamente eso es evasión fiscal, ¿no? Eso no es defraudación, o sea, no es algo que la legislación tuviera que cubrir, la legislación laboral, para acabar con eso. Eso ya era fraude desde entonces, no necesitábamos esta reforma. En 2012, cuando inicia en efecto el intentar regularizar la tercerización, y perdón, otro antecedente, tenemos el antecedente de la PTU. La PTU, como saben todos, es un derecho constitucional en donde se establece que los empleados van a participar de las utilidades de las empresas. México no es el único país que lo tiene. Sin embargo, establece la Constitución que el porcentaje que van a repartir está a cargo de una comisión nacional que se reúne cada 10 años para determinar la cantidad.
Cuando tú hablas del surgimiento de la PTU y de dónde sale primero un 8% y después incrementa un 10% de las utilidades de las empresas, estamos hablando de un México con un mercado cerrado. Se acordarán que era imposible conseguir un Milky, bueno, Gaby se ve muy joven, seguramente no se acuerda, pero no podías ni conseguir un Milky Way en México si no fuera Fayuca. Ya son palabras que ni siquiera usamos, ¿no? Que usábamos mucho cuando yo era joven, pero ahorita ya ni siquiera se usa porque México se vuelve un mercado abierto. Cuando cambia, obviamente, la economía del país, nadie se quiere meter en la discusión política del 10% de PTU. ¿Y qué pasa? Que buscamos la estructura legal para controlar esa PTU a través de la empresa prestadora de servicios, que seguramente muchos han escuchado como insourcing. El insourcing, de nuevo, era un mecanismo para controlar la PTU, porque la PTU es un tema muy socialista. No necesitas ser buen empleado, ser productivo, con que todavía respires y estés en nómina, te toca PTU. Si eres bueno, no eres bueno, no importa. Y el 10% es una cantidad muy alta, significa la forma en la que lo ven las empresas extranjeras, al ser una obligación, se ve como un impuesto, lo que significaría que México tiene como 40 y tantos por ciento de impuestos sobre la renta, que nos deja completamente fuera de competitividad en toda la región. Se encuentra el mecanismo a través de esta empresa de insourcing, y cuando sale en el 2012 la primera reforma, seguramente habrán escuchado de muchos asesores diciendo, y muchas empresas, y sobre todo abogados que defienden sindicatos, diciendo ya se acabó la prestadora de servicios, este es el fin, y no es así. El objetivo de la legislación de 2012 era realmente ir en contra de la tercerización pura, outsourcing, staff augmentation, como queramos llamarlo, en donde yo te doy al trabajador y tú le dices qué tiene que hacer, cómo lo hace, dónde lo hace, a qué horas, cuál es incluso a lo mejor el uniforme, el correo electrónico. Iba hacia esa tercerización, no iba hacia la empresa de insourcing, y tan es así que continuó funcionando de 2012 hasta el 2020 sin ningún problema. En el Inter, como también mencionabas tú, Gaby, hubieron más ciertas interpretaciones y modificaciones a la legislación fiscal que obligaron a las empresas a decir, bueno, cambia el director general, y entonces empezamos a ver empresas que nunca habían tenido empleados a tener por lo menos al director general, que fue una recomendación que realmente vino de la parte fiscal de la consulta más que laboral. Y después de eso, nos traen al señor líder del sindicato de mineros, ¿no? Autoexiliado en Canadá por muchos años por fraude, y lo traen para ser un flamante senador. Seguramente ya les quedarán claras mis afiliaciones políticas, que no son necesariamente las del gobierno. Y él empieza con una propuesta absolutamente agresiva diciendo que tenías que pagar la PTU de los últimos años si estuviste algún día en su contratación, que no se podía hacer compensación, que no la podías adelantar, que iba a ser crimen organizado, y bueno, hace una propuesta sumamente agresiva. Y en una Navidad la aprueba en comisiones en el Senado sin tener todavía el consenso. Y ahí sale Mario Delgado, si no mal recuerdo, creo que sí fue Mario Delgado, a pelear con él y a decirle, esto el presidente no lo va a apoyar. Y sin embargo, 12 meses después, el presidente, con elecciones a menos de una semana, a partir de hoy, decide sacar esta nueva legislación. Y esta nueva legislación sí se enfoca mucho en el insourcing. Entonces, sí hay que tener cuidado para las empresas. No se trata nada más de aquellas empresas que tengamos, que nos prestan servicios, y vamos a ir platicando de estas durante el desarrollo de la entrevista el día de hoy, pero también nos impacta en nuestra propia estructura si tenemos insourcing. Ese es el antecedente desde mi muy particular punto de vista, y obviamente no, sin meternos en temas políticos, yo creo que va a ser contraproducente para la economía del país. Creo que va a generar muchísima más informalidad. ¿Por qué? Porque la gente no va a poder, o sea, las empresas no van a poder cumplir con esto, y entonces van a decidir buscar otras formas. En lugar de generar empleo formal, va a generar mucho más desempleo formal y mucha más economía informal en el país. Y creo que para efectos económicos va a ser absolutamente contraproducente. No tiene, desde mi punto de vista, más que tintes electorales, ¿no? Porque sí lo menciono, a pesar de obviamente no ser una llamada de tinte político, sí lo menciono porque al menos dentro de nuestros clientes, sí la primera pregunta es, guay, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué viene esta legislación? Y creo que es importante entender esto. No hay un razonamiento económico. No es cierto que traten de proteger a los empleados. Las empresas, lo único que van a hacer es que las empresas que ya cumplen con la ley tengan todavía más obligaciones, y las que no han cumplido nunca van a seguir buscando la forma de darle la vuelta, ¿no? Que no, de ninguna manera
creemos que esté bien hecho ni lo condonamos, ¿no? O sea, el incumplimiento de la ley sí es algo que debemos atacar como país y como sociedad, ¿no? De acuerdo completamente contigo, Mónica. Y bueno, entonces, Mónica, ¿qué piensas respecto de la legislación laboral cuando dice se prohíbe la subcontratación laboral? ¿Qué debemos entender? O sea, ¿ya no puedo subcontratar nada? ¿Qué debo de entender, Mónica? No, muchas gracias. Este es un tema que todavía se ha discutido muchísimo porque nos trae colación. Vamos a empezar con el proyecto de ley que presenta el presidente en noviembre, el 12 de noviembre, si no mal recuerdo, de 2020, en donde hablaba en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo que se prohibía la subcontratación, entendida esta como el poner a disposición personal propio en beneficio de un tercero. Y después el artículo 13 decía, está permitida la contratación, usando dos palabras distintas, y esto es muy importante, subcontratación y contratación de servicios especializados. Ahí, en el primer análisis, cuando sale la ley, está cubierto todo, están cubiertos los servicios legales, los servicios de contadores, todo. ¿Por qué? Porque ya el tema subcontratación y definir la palabra subcontratación ya no tenía tanta relevancia y realmente era preocupante. No que deje de ser preocupante cómo terminó el texto final, pero cuando sale el texto final de la ley, nos dice otra vez el artículo 12, se prohíbe la subcontratación, entendida esta como poner a disposición personal de un tercero, empleados propios, pero se permite la subcontratación, usando la misma palabra, de servicios especializados y obras especializadas, siempre y cuando se cumplan con estas características, que haya un contrato, que no forme parte del objeto social del beneficiario y que no sea igual a la actividad económica preponderante del beneficiario. Pero ahí ya nos regresa al análisis de lo que hablaba Gaby hace rato, que fue la reforma a la ley del impuesto al valor agregado, en donde se lleva discutiendo años y todavía, salvo que ustedes me digan otra cosa, porque no es un concepto laboral, sino fiscal, todavía no hay una definición de qué significa poner a disposición personal. Sin embargo, esta diferencia, si me lo permiten rápidamente, esta diferencia entre el texto original de la propuesta y el texto final, donde habla de subcontratación, aunado a los lineamientos que salieron publicados por la Secretaría del Trabajo la semana pasada para registrar servicios especializados, que ya hablan otra vez que servicios especializados son aquellos en donde un contratista pone a disposición personal de otro, pues de alguna manera nos tranquiliza en el sentido de decir, a ver, al principio, cuando sale la primera reforma, es todas las relaciones jurídicas del país están contempladas en la reforma, cualquier tipo. Y ahorita ya nos permite decir, bueno, no, me regreso tantito, y hay ciertas relaciones que no están cubiertas por la reforma, una prestación de servicios profesionales, y podemos dar algunos ejemplos, y hay relaciones que sí están sujetas, que sí están dentro del alcance de la reforma, y ahí el siguiente análisis es ver cuáles son esas relaciones en donde se nos está poniendo a disposición o nosotros estamos poniendo a disposición personal, que esa es para mí la clave de la definición, y tampoco me iría de forma muy simplista a decir, pues yo nunca pongo a disposición. Yo creo que hay que verlo con mucho detalle, con varios elementos, para determinar esta relación jurídica que tengo con un tercero, que tengo con mis empresas del mismo grupo, ¿es subcontratación o no? Pero volviendo, a lo mejor contestando de forma más directa a tu pregunta, Raúl, subcontratación es el poner a disposición personal, y existe subcontratación prohibido, que es el outsourcing, como lo conocemos, ¿no? Yo necesito 10 personas, no las quiero contratar, contrátamelas tú y mándamelas. Y otra cosa es la prestación de servicios de subcontratación especializados, en donde mi empresa se dedica a esto, tú no te dedicas a esto, y un ejemplo clarísimo son el IT, ¿no? Las tecnologías de la información, el ejemplo facilísimo que da todo el mundo de seguridad, de limpieza, que sí están prestando el servicio dentro de las instalaciones del cliente, pero que no son del objeto social del cliente, ¿no? Entonces hay ejemplos que podemos platicar al respecto para hacerlo a lo mejor un poco más entendible. Perdón, Gaby. Claro, totalmente. Y yo estoy, o sea, totalmente de acuerdo contigo en el sentido que la legislación fiscal también se refiere precisamente a poner a disposición, y yo creo que es a propósito que el no está definido, porque digo, no sé si en la legislación laboral sea similar, pero al menos en la fiscal hay muchos términos que precisamente el legislador busca dejar amplios a efecto de poder, de cierta forma, meter un criterio subjetivo en cuanto a qué es poner a disposición o no, porque no tenemos determinados elementos objetivos que nos ayuden a determinarlo, ¿no? Ahora bien,
creo que la reforma laboral, a mí me parece interesante este tema de, o sea, dentro de la prohibición se permite la contratación de servicios especializados bajo las condiciones que tú ya nos mencionabas, ¿no? Que hubiera contrato, que no estén en el objeto social, no sean parte de la actividad preponderante económica, y que el que los va a prestar, la empresa de outsourcing o insourcing, esté en este padrón. Pero a mí, o sea, si quisiéramos determinar, o sea, si yo soy una empresa que hoy necesito determinar qué servicios sí pueden estar fuera de mi empresa porque tienen este carácter especializado, y como bien lo dices, tomo en cuenta la definición que nos da este acuerdo que se emitió por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuanto a las reglas para el padrón, que se refiere a elementos como de capacitación, de certificación, o sea que estos son servicios de capacitación que requieren una capacitación, certificación, un permiso o inclusive cierta tecnología o ciertos activos que quizá son precisamente dada su especialidad, no es normal que lo tenga una empresa. ¿Cómo podríamos guiar o cómo se podrían guiar las empresas para determinar qué se refiere o sea, qué sí está permitido y qué se refiere este servicio especializado? Yo creo que son dos conceptos distintos, Gaby. La primera es qué está permitido, es un tema absolutamente objetivo y formalista y un absurdo de la autoridad otra vez. Y coincido contigo en que dejan esta parte de no definida, porque se ha vuelto México lamentablemente un tema de terrorismo fiscal. O sea, la autoridad fiscal, si no te encuentra nada, pues entonces le mete esa parte subjetiva en donde ellos interpretan si te están poniendo a disposición o no. Pero son dos conceptos para mí distintos. ¿Qué sí está permitido? ¿Qué dice la ley? La ley dice todo aquello que no esté dentro de tu objeto social, y aquí es donde entramos en primer absurdo y en la primer necesidad de revisar muy objetivamente nuestro objeto social. ¿Por qué? Cuando constituimos una empresa tradicionalmente, siempre ponemos que se permite hacer todo lo que sea legal y permitido bajo el sol, porque nunca sabes a dónde quieres llevar a tu empresa. Hoy tenemos que voltear esta estrategia totalmente y decirle no. ¿Qué haces realmente? Y solo pon eso ahí, porque si pones todo lo demás, ya no lo puedes subcontratar. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es el tema de la especialización. Había dicho, primero de nuevo, en el origen de la propuesta se decía que se necesitaba una autorización de la Secretaría del Trabajo, y en el texto final sale un registro, que para mí es tratar de insultar nuestra inteligencia, porque en el momento en que la Secretaría puede negarme o aprobarme, se vuelve una autorización, aunque le digan ellos el registro. Y más aún, Alejandro Salafranca, el subsecretario de la Secretaría del Trabajo, quien está impulsando toda esta reforma, había dicho que los registros se iban a dar de buena fe, que no se iba a pedir nada en particular, y de pronto nos volteamos a los lineamientos y viene que te piden certificaciones, activos, promedio de salario de los empleados, o sea, te pide una cantidad de cosas que no tendría realmente por qué la Secretaría del Trabajo meterse en eso. ¿Qué tal si tú tienes rentados tus activos porque no tienes el capital, o por la razón que te a lo mejor te dedicas a montacargas, eres especializado, pero tus montacargas están arrendados? Digo, obviamente lo puedes demostrar, tengo un arrendamiento para todos los montacargas, pero lo que voy es, se le está dando un poder inusitado obviamente a la Secretaría del Trabajo para que ellos te autoricen o no trabajar. O sea, si un día la Secretaría del Trabajo decide que y háganme el favor, o sea, si tu acta constitutiva no es legible, ni siquiera te dicen, oye, te doy la oportunidad de que me la vuelvas a mandar. Te pueden negar el registro porque el acta constitutiva no es legible, y tú puedes tener tus 10 clientes negándote ya, o no te pagan o no te contratan porque la Secretaría del Trabajo decidió no darte o cancelarte un registro. Entonces, si bien se llama registro, es una autorización. En efecto, tenemos que demostrar que somos especializados, demostrando que tienes equipos, programas, certificaciones, licencias. Existen obviamente actividades que requieren una licencia particular, ya sea del Estado. Un despacho de abogados pues necesita que sus abogados estén titulados, si no, no puedes ejercer. Un hospital necesita que los doctores, enfermeras tengan obviamente una cédula profesional, pero no tendrían que ir más allá. Sin embargo, van, y es la autoridad laboral la que va a decidir si cumples con esa característica de especialización o no. Del otro punto de vista, cómo lo van a ver nuestros clientes depende de su objeto social. Y les voy a dar un ejemplo rápidamente. La limpieza, que todo el mundo usa el mismo ejemplo porque es fácil de explicar, ¿no? Obviamente nadie quiere meterse en lo complicado porque no tenemos respuestas. Pero la limpieza, por ejemplo, a todo el mundo le decimos, sí, sí lo puedes tercerizar. Pero si eres un hotel, no lo puedes tercerizar, porque parte fundamental de tu negocio es que las recámaras que les estás vendiendo o rentando a tus clientes en un hotel es parte fundamental de tu negocio. Ahí ya no puedes tercerizar la limpieza. La limpieza es parte
de tu negocio, de tu objeto principal. Entonces, por eso decía, ha dicho el subsecretario Salafranca, y en eso coincidimos con él, la especialización no se puede definir, porque lo que es especializado para mí no necesariamente va a ser especializado para ti, ¿no? Sin embargo, sí, la Secretaría nos va a pedir elementos para demostrar y darnos ese registro. De acuerdo. Oye, pues muy interesante, Mónica. Oye, y yo diría respecto a los objetos sociales y ampliando un poquito lo que tú mencionabas, yo soy corredor público y bueno, sí, efectivamente creo que tenemos que trabajar con las empresas en dos vertientes. Aquellas que van a prestar servicios especializados, que en su objeto social claramente tengan el servicio especializado que van a prestar, porque si no, no se justificaría, ¿no? Y aquellas que van a recibir el servicio, pues tienes toda la razón. Si tienes, vamos a suponer, análisis de crédito en tu objeto social, pues ya como subcontratas la realización de análisis de crédito si lo tienes en tu objeto social. Entonces, sí creo que es un tema en el que se tiene que trabajar mucho desde el aspecto corporativo y sí que las empresas pues tienen que revisar este tema, ¿no? Ahora, Mónica, yéndonos a sectores específicos, vamos a suponer sector financiero, que es un poco lo que estoy mencionando. Esto implicaría que si una empresa del sector financiero tiene en su objeto social el otorgamiento de crédito, todo lo que va alrededor de ese otorgamiento de crédito ya no puede ser subcontratado o requeriría que cada parte del otorgamiento de crédito estuviera en su objeto. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, análisis de crédito, análisis jurídico, evaluación de riesgos, que cada una de esas cosas debiera estar en su objeto social. O con que diga otorgamiento de crédito, ya debemos de entender que no puede subcontratar todas esas cosas especializadas. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque hay empresas especialistas en alguna de estas cosas, ¿no? O sea, hay quien se dedica desde hace muchos años a hacer, por ejemplo, análisis de crédito, son muy buenos en ese tema. Entonces, ¿cómo ahora ya no los puedo subcontratar? Es un poco la pregunta en cuanto a sectores y en cuanto a este caso específico, Mónica. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que, acabas de pegar en el clavo de cómo analizar esa especialización, ¿no? Otro sector, y ahorita hablamos de las instituciones de crédito, el que les está pegando muchísimo es la construcción, el desarrollo de tecnologías de la información y el sector financiero que acabas de mencionar. En efecto, el otorgamiento de crédito está hecho por muchos pasos. Tienes un contrato, tienes una revisión de antecedentes de tu cliente, porque tienen todas las empresas del sector financiero una política de know your client. Tienes que saber quién es tu cliente, de dónde viene el dinero, y pues a lo mejor tú no te dedicas a hacer este análisis de revisión de antecedentes, tú te dedicas a captar capital y a otorgar créditos. Y entonces, ¿qué implica este otorgamiento de créditos? Mi particular punto de vista es que si puedes justificar el análisis financiero con una empresa especializada que se dedica a análisis financiero, siempre y cuando no esté como tal en tu objeto social, lo puedes hacer. Yo no creo que la autoridad laboral tenga la facultad de decir no. Para mí el otorgamiento de crédito va desde que abren el contrato. Otro tema que nos ha pasado mucho con las instituciones financieras es el desarrollo de sus aplicaciones. A lo mejor el otorgamiento de crédito lo hago ahorita, me mandan un crédito y le digo que sí a mi banco. Y ese desarrollo de esa aplicación no la hizo el banco, la hizo una empresa que se dedica a desarrollar aplicaciones. Entonces yo creo que sí pueden todavía seguir contratando ciertas fases de ese otorgamiento de crédito. ¿Qué no puedo hacer? No puedo a lo mejor tener al empleado que está firmando con el cliente y que le está el ejecutivo de cuenta. El ejecutivo de cuenta tiene que estar en el banco. Pero el análisis financiero, revisión de antecedentes, después venimos con los servicios complementarios, porque a lo mejor tu departamento legal, el departamento legal tiene las hipotecas, los créditos, o sea, tienes distintas funciones en una institución financiera, ¿no? Es una complejidad que el gobierno no vio en muchísimas industrias. La industria de la construcción, cuando yo llego y le digo a un arquitecto, por dar un ejemplo de este tamaño, ¿no? Porque imagínense una planta industrial, pero si me volteo y le digo al arquitecto, usted hágame mi casa. Y aquí están 2 millones de pesos porque quiero una casa muy grande y muy bonita que después me critique Andrés Manuel. El arquitecto no tiene dentro, y no tiene por qué tener dentro de su equipo electricistas, plomeros. Hay una empresa que se dedica a la electricidad y otra que se dedica, todo eso no lo vieron. ¿Por qué? Porque el objeto social de una constructora dice construcción. Y entonces eso significa que ya no puedo
contratar a los terraceros que hagan el camino para dejar todo libre y poder entrar a la planta industrial donde voy a poner una planta eólica gigantesca, solo porque mi objeto social dice construcción. O sea, es una cantidad de cosas que no previó el gobierno en estos grandes grupos corporativos, en donde a lo mejor tienes una empresa que le presta servicios a 23 filiales que se dedican a otra cosa. Nadie está tratando de evadir impuestos aquí, nada más es una organización, ¿no? Ya no puedes. Y peor aún, que creo que todavía no llegamos a ese punto, el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, que les dice, tú no puedes, ya no se les dará tratamiento fiscal a aquellas facturas en donde los empleados que presten el servicio originalmente hayan sido tus empleados. ¿Cuándo? Si yo ahorita estoy trabajando con, voy a decir un nombre, con Bancomer, y conozco a la abogada y le digo, oye, me encanta cómo trabajas, quiero que vengas a ser parte de Littler, vas a ser socia y quiero que atiendas a Bancomer porque nadie conoce a Bancomer como tú. No somos nada, Bancomer y Littler. A lo mejor es mi cliente. Nada más, ya no se le dará tratamiento fiscal porque entonces o sea, va en contra del derecho humano al trabajo. Entonces, bueno, es de las partes completamente criticables de esta reforma, ¿no? Es un absurdo que yo creo que tendría que modificarse porque va en contra del derecho humano al trabajo. Les va a afectar muchísimo a muchos trabajadores, pero pues al final así salió la reforma. Y de nuevo, contestando tu pregunta con muchas palabras, yo creo que sí pueden seguir tercerizando ciertas funciones de todo el proceso que es un otorgamiento de crédito. Lo que sí ya no se puede es no tener empleados. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Y siguiendo con este tema de qué es servicio especializado, y como bien decías, uno de los guías que tenemos es el tema del objeto social, ¿no? O sea, si yo estoy definiendo qué puedo subcontratar o no, una de las guías que tengo es el criterio del objeto social, pero otra de las cuestiones muy importantes que menciona la reforma, y es ahí en donde viene un poco mi pregunta, sería en cuanto al tema de actividad económica preponderante, porque yo creo que no necesariamente algo que esté en tu objeto social es tu actividad económica preponderante. Yo creo que eso tiene, y supongo, para mí, no lo sé, debe de tener una connotación también de cierta forma fiscal, porque es un término que hemos ido adoptando para efectos fiscales en diversas normas referidas a la sustancia económica de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú desde la perspectiva laboral este requisito de sustancia económica? Porque tú podrías decir, por ejemplo, en el ejemplo de Raúl, en donde él te dice, oye, una institución de crédito se dedica al otorgamiento de crédito y tiene ciertas actividades, pasos que necesita llevar a cabo para poder otorgar crédito. Y si yo veo sus estados financieros, voy a ver, suponiendo que fuera únicamente ingresos por tema de otorgamiento de créditos, voy a ver que su ingreso preponderante es por tema de intereses, en teoría, o comisiones, ¿no? Entonces, eso puede ser, en tu opinión, algo que pueda ayudarnos también a distinguir este tema de servicio especializado. Totalmente, o sea, no, ese concepto no es un concepto laboral, es un concepto 100% fiscal. Cuando nosotros preguntamos a la Secretaría del Trabajo a qué se refería, o sea, en esas negociaciones a través de ciertas cámaras de las que somos parte, pues tratando de presionar un poquito porque eso demuestran un absoluto desconocimiento de la legislación. Les dijimos, ¿a qué te refieres con la actividad económica preponderante? Es un concepto que no existe en materia laboral. Y si yo me dedico a vender ligas para el pelo, pero mañana vendo un bien inmueble, pues obviamente voy a tener más ingreso a lo mejor en este ejercicio fiscal por la venta del inmueble, aunque yo me siga dedicando a tener una fábrica que hace elásticos para recoger el pelo. Entonces, lo que dijo el subsecretario es que sí se refiere a la actividad económica preponderante registrada en el Registro Federal de Contribuyentes. Es un tema 100% fiscal y se refiere creo que es el 45 del reglamento, ni siquiera me acuerdo qué artículo es porque no soy fiscalista, pero creo que es el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, creo, el que te habla de cuál es la actividad económica preponderante, que aparte entiendo hay un catálogo del SAT. O sea, ni siquiera es que yo pueda decidir qué categoría es, o que yo diga, bueno, sí, todos conocen, por decir algo, Amazon como la empresa que compras algo y te lo entrega. Sí, pero el ingreso de Amazon no es por entregar algo. El ingreso de Amazon es por la plataforma que le permite conectar consumidores a vendedores. Y los vendedores pagan una comisión y estos pagan una suscripción. No es la entrega. No es porque, o sea, el gobierno no puede decidir y no puede interpretar hasta que no vea
realmente qué es lo que haces, ¿no? Entonces, sí es otro de los elementos que tenemos que revisar, no solo el objeto social, sino la actividad económica preponderante con la que nos dimos de alta en el RFC, y hasta ahorita eso es lo que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, a esa actividad económica preponderante. De acuerdo, y nada más para confirmar lo que acaba de decirnos Mónica, efectivamente se refiere al artículo 45 del Código Fiscal del reglamento del Código Fiscal de la Federación, o sea, ni siquiera es la ley, es el Código Fiscal, que efectivamente dice, se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate, o sea, lo refiere a un ejercicio fiscal específico, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades, es decir, de las que tú tengas dadas de alta, el que sea el mayor porcentaje, eso voy a considerar actividad preponderante. Ahora bien, es una disposición reglamentaria, no es de ley. Y no que aparte tienes que esperarte necesariamente... al final del año, ¿no? O sea, no, lo determinas ya que se acabe el ejercicio fiscal. Exactamente. Sí, pero fíjense, adicionalmente, puedes tener como actividad preponderante registrado en el SAT ciertas actividades que nunca haces. Y entonces, en ese caso, pues, ¿cómo te vas a basar en eso si realmente no haces la actividad? Déjenme poner un ejemplo. Sociedades financieras de objeto múltiple. Su objeto primordial, de acuerdo con la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales del Crédito, tiene que ser arrendamiento financiero, factoraje, crédito, objeto complementario, arrendamiento puro, administración de cartera crediticia. Y aquellas que se dedican exclusivamente a armar expedientes para créditos de Fobiste y de esas, no están haciendo ninguna de esas. O las que se dedican exclusivamente a fideicomiso, no están haciendo ninguna de las actividades preponderantes que seguramente son las que tienen en el SAT. Entonces, eso parece, la verdad, una incongruencia. Pero bueno, regresando a una pregunta, Mónica. Al principio del programa mencionabas algo respecto al insourcing. Ese tema creo que es de mucha relevancia para nuestro auditorio porque hay muchas empresas que tienen sus empresas prestadoras de servicios dentro de su propio grupo. ¿Cómo queda eso hoy, Mónica? Bueno, hay que revisar, obviamente, cada una de las empresas y qué organización tienen, porque todas las organizaciones son muy complejas. Existirán aquellas empresas en donde no tengan más que dos empresas, la empresa prestadora de servicios y la empresa operativa, que es la que tiene todos los ingresos. Seguramente vamos a tener que pasar a todos los empleados a la empresa operativa. Sin embargo, hay que hacer un análisis para ver si sí nos conviene pasar a todos o no a todos, a lo mejor nada más a la mitad y a otros, y dejamos a la parte de servicios administrativos en la prestadora de servicios. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa que se dedica a venta más bien de ropa para niños. Pues a lo mejor tiene varias tiendas alrededor de la República, tiene obviamente a las y los vendedores que están dentro de la tienda, pero también tiene toda una oficina que maneja un almacén, que maneja todo el sistema financiero, el departamento legal, el de recursos humanos, y otras áreas. Ahí hay que hacer un análisis, a ver, ¿voy a mover a todos a la operativa? O nada más muevo los de las tiendas y dejo a los otros en la prestadora de servicios. Entonces, no quiere decir que vamos a acabar con la prestadora de servicios. Todas las empresas necesitan un análisis minucioso de cada una de sus organizaciones. Y aquí vienen otra vez las complejidades, porque ahí está, pues, padrísimo el ejemplo. Tenemos dos empresas, ¿no? Una insourcing y otra que es la operativa. Pero ¿qué pasa si no tengo una operativa? Tengo dos operativas. Tengo una que se dedica a la compraventa de ropa de niños y tengo otra que se dedica a arrendamiento porque ella es la dueña y la que renta todas las ubicaciones de las tiendas en los centros comerciales. Y aparte tengo otra que se dedica a captar ingresos y recursos. De acuerdo a la legislación, o sea, ni siquiera tengo a lo mejor suficientes empleados para repartirlos entre estas tres. Y de acuerdo a la ley, ya no podríamos tener empresas sin empleados. Podríamos tener una empresa holding cuyo único objetivo es tener acciones, ser tenedora de acciones de otras empresas sin empleados. Yo creo que sí. No creo que la legislación ni fiscal ni laboral me pueda obligar a tener un empleado cuando no tiene actividad esa empresa más que ser tenedora de acciones. El problema es cuando esa tenedora de acciones aparte es la que tiene los terrenos de una fábrica y entonces pues cada mes tengo que estar mandando una factura por el arrendamiento. Pero ahí también, por una factura cada mes, ¿necesito un empleado? No necesito un empleado. El área de contabilidad de la empresa puede hacer esa factura por esa renta y no necesito un empleado, pero se empieza a complicar el análisis porque desde el punto de vista fiscal, pues obviamente el SAT se va a voltear y va a decir quién está haciendo esta factura.
Yo creo que no necesitaría empleados, pero ahí se las regresaría a la parte fiscal, porque laboralmente, cuando llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, ¿a quién me va a inspeccionar? A la planta. A ver, armadora de vehículos, ¿estás en este terreno? ¿Quiénes son tus empleados? ¿Cómo estás? No van a ir a ver quién es el dueño del terreno. Pues, laboralmente el riesgo se mitiga porque el centro de trabajo es la planta industrial y van a inspeccionar a la planta industrial. Fiscalmente seguramente van a decir quién hizo esta factura, o sea, de dónde vienen estos ingresos, ¿no? Pues hay una factura una vez al mes. Yo no creo que sea necesario tener empleos, pero no sé cómo lo vería el SAT, y ahí más bien, pues a lo mejor, aprovechando el viaje, una pregunta para usted. Perdónenme, se me desconectó unos segundos la computadora y justo me perdí cuando estaban explicando, cuando estabas, Mónica, explicando este ejemplo. ¿Me podrías repetir brevemente la pregunta? Claro, Por favor. hablábamos de la empresa de insourcing, en donde, Sí. ¿qué va a pasar con ellas? Y le comentaba a Raúl que no es algo que podamos hacer, no es como que tengamos una solución que vaya a ser suficiente para todos los empleados, para todas las empresas, hay que ver empresa por empresa. Una empresa muy sencilla en donde tienes una empresa prestadora de servicios y una operativa, pues en nuestra mente sería algo sencillo, mueve a todos a las operativas. Pero después hay que ver si me conviene realmente, porque voy a repartir PTU, tenemos el tope de la PTU, ¿me conviene pasarlos a todos o dejo algunos en la empresa prestadora de servicios? Y después vienen otras preguntas u otras complejidades, perdón, con otras empresas. Les decía, bueno, vamos a suponer esta empresa ya no es tan sencilla, ya no tiene nada más dos, a lo mejor tiene una tercera que es una tenedora de acciones, que no hace nada más que tener acciones, no necesita empleados, pero a lo mejor tienes una cuarta o la misma tenedora de acciones que no solo tiene las acciones, sino que también es la dueña del predio donde está una fábrica de chocolates. Y entonces esa fábrica, esa empresa que es la dueña del predio, pues emite una factura por la renta por lo menos una vez al mes. No tiene nada porque la seguridad, la limpieza, el mantenimiento lo va a hacer el dueño de la planta o quien esté operando la planta, pero pues sí tiene renta. Y les decía, o sea, ustedes creen que laboralmente el riesgo es nulo porque no va a haber una inspección a esa empresa. ¿A quién van a inspeccionar? A la fábrica de chocolates. Al predio no. Sin embargo, fiscalmente sí se van a voltear y van a decir, oye, esta empresa tiene unos ingresos por 3 millones de pesos al año por concepto de rentas y no tiene empleados. Para mí, no creo que sea necesario tener un empleado para hacer una renta. O sea, lo vas a contratar una vez al mes, lo das de alta en el IMSS, lo das de baja. Claro. Claro, y creo que tu pregunta es muy válida y ahí estaríamos entrando mucho. Precisamente yo también considero que la reforma es compleja, sobre todo en el tema de insourcing. Y también en relación con este concepto que regula la ley laboral en relación a que se van a considerar especializados para el insourcing. O sea, no solo lo que ya dijimos que es especializado conforme a lo que hemos estado platicando, sino que cuando son servicios intercompañías se refiere a dos conceptos adicionales, que son servicios complementarios o compartidos. Entonces yo diría que ahí la ley laboral está ampliando el concepto de lo que puedo entender por especializado para efectos del insourcing y no necesariamente tendría que adaptarme a la regla de especialidad que me está marcando. O sea, de lo que acabamos de hablar, de la ley laboral en cuanto a que tienes una certificación, una tecnología. No, porque acá me está diciendo que puede ser complementario o compartido, que iría de acuerdo con la lógica de las actividades que se organizan en grupo, ¿no? Bajo esa lógica, lo que no le gusta a la autoridad fiscal es que tú tengas una empresa donde no tengas absolutamente a nadie, porque precisamente ellos dirían, oye, ¿y de dónde estás generando ingresos si no hay nadie, ningún empleado, ni un director, ni nada que te opere la empresa? Ahora, el caso Por ejemplo, en una empresa que es una dueña de un predio en exacto, el particular. caso que tú pones es muy interesante porque estás hablando de una empresa que tiene un activo inmobiliario y el inmobiliario por sí solo puede generar una ganancia de capital. Déjame decir, es el inmueble generando capital, ¿no? Ahora, ¿qué tanto vaya a cuestionarte la autoridad fiscal? Pues es que lo cierto es que podría ser que sí requieras a alguien que esté administrando esas rentas, ¿no? Porque esa renta no solamente es percibir la renta, conlleva llevar a cabo un contrato, conlleva el hecho el propio hecho de cobrar las rentas, luego, pues ahí depende, ¿no? Ya cómo está organizada y qué hagan con esas rentas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, o sea, en mi ejemplo, a lo que voy está tan mal hecha y tan simplista la ley
que este ejemplo en donde yo te digo, mira, tengo, y lo tengo con uno de los clientes, tengo una empresa que lo único que hace es ser dueña de un predio, obviamente tiene una renta que tengo que pagar, ¿no? Entre compañías, se hace una factura al año, perdón, una factura mensual, obviamente hay que pagar predial, hay que pagar impuestos, pero ¿qué me llevará? ¿Media hora de un empleado al mes? Necesito contratar a un empleado para cubrir esa media hora, solo porque obviamente, genera 3 millones de pesos al año, o sea, no es una cantidad menor. ¿Por qué? Porque es un predio grande donde hay una fábrica encima. Claro, pero ahí, o sea, tu duda sería, porque aquí estamos hablando de la deducción o el acreditamiento del pago de un servicio subcontratado, ¿no? Entonces, tu duda sería Sí, si no, pero esa persona que subcontrato para que me administre las rentas para la inmobiliaria va a ser deducible o no, porque precisamente como está administrando y yo me dedico a rentar, pues no sería, sí tendría que tenerlo adentro, ¿no? tendría que ser mi Esa es empleado. un poco la pregunta. Sí, tendría que ser mi empleado para media hora de trabajo al mes. Claro. O lo puedo tercerizar porque no tengo, o sea, media hora. Yo te diría que quizá, o sea, depende y a lo mejor no hay una, digamos, una sola respuesta. Yo creo que una empresa, si tiene a su director general y opera a través de él, no creo que en principio eso sería problemático, porque realmente tú no requieres o Pero sea, no al director general lo tengo haciendo cosas de dirección general de la fábrica. O sea, mi problema es que esta empresa en particular, y digo, no, para no enfrascarnos en este ejemplo, si quieren vamos con más preguntas, pero en esta empresa en particular realmente tengo varias empresas y el director general lo tengo que tener donde están haciéndose las cosas. Lo que claro. no quiero es que mi cliente en particular tenga que tener 5 registros patronales, organizar 5 nóminas, cambiar al empleado 20% aquí de su salario, porque esta ley no me permite, cuando creo que es perfectamente válido explicarle a la autoridad fiscal, oye, pues es media hora de todo el mes, o sea, no puedo tener un empleado por media hora. Yo ahí lo que consideraría para quizá cerrar un poco el comentario sería precisamente, por ejemplo, si tú contrataras un despacho de contadores que te hace eso por media hora, yo creo que sería perfectamente válido decir que es un servicio especializado y decir que es deducible para la empresa inmobiliaria precisamente porque la empresa inmobiliaria lo que se dedica es a rentar, no se dedica necesariamente a emisión de facturas ni a lo que conlleve la administración, que decimos, bueno, en este caso es media hora, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría haber un argumento importante para decir que precisamente es un servicio especializado, ¿no? Y que no tiene que tener a los empleados adentro. Exacto. Obviamente, este es un caso, o sea, el que tú pones es un caso muy específico, ¿no? Dices, oye, con un inmueble que tiene una renta y que tiene una factura al mes, etcétera, No, ¿no? en el momento que empezamos a meter ahí, bueno, Exacto, tiene más. exacto, es relativo. Ajá, Entonces ya no, totalmente de acuerdo, ¿no? exactamente. Porque también, y eso es importante creo para nuestra audiencia, porque todo el mundo puede decir, pues yo tengo una empresa que tiene un inmueble, sí, pero también es la que recibe a todos los contratos, como quiero bajar los impuestos de ese inmueble, le estoy metiendo ¿gastos de qué? Entonces sí, obviamente hay que hacer un análisis muy concienzudo, pero sí me quedaba, o sea, ¿cómo veían ustedes que vería la autoridad fiscal cuando tienes una empresa que el único ingreso es por 12 facturas al año? Pero gracias. Claro. Raúl, estás silenciado. Muy bien, Mónica, Gaby, gracias. A ver, yo quisiera, aprovechando este tema, hacerte dos preguntas, Mónica. La primera, en relación justamente a los despachos de profesionistas. Si es algo que va a seguir operando normalmente o si las empresas tienen sus jurídicos internos, digo, si son abogados o sus contadores internos, son contadores, etcétera, si es algo que va a hacer cortocircuito. Esa sería la pregunta. Y la primera. Y la segunda, ¿se esperan amparos contra esta reforma? ¿Muchos? ¿Pocos? Contestando a la primera, yo creo que depende de la relación que tengamos con ese cliente. Punto número 1, vamos a suponer los servicios que damos ustedes y nosotros a nuestros clientes. A mí me puede hablar un cliente y decir, oye, tengo un juicio, el director general nos demandó y quiero que lo defiendas. Y seguramente mi equipo va a estar en constante contacto con el cliente. Les van a tomar llamadas a las 2 de la mañana si quieren, porque cuando estamos en servicios, pues tienes que dar el mejor servicio que puedas, pero no los estoy poniendo a disposición.
Una cosa es que yo te diga, te contesto, te atiendo la llamada, determinamos la estrategia a lo mejor en conjunto, vas a revisar tú a decir, ¿sabes qué? Esta estrategia no me gusta, me quiero ir por acá, pero no estamos poniendo a disposición, es una relación independiente. Pero no quiere decir que todas las relaciones sean igual solo porque es un despacho o solo porque sean un contador. Vamos a suponer que nos habla nuestro cliente y nos dice, Mónica, estoy saturado y necesito que me mandes un abogado que me ayude con este proyecto 7 meses y que revise contratos conmigo y que estoy poniendo un implant. Esa es una relación desde mi punto de vista de subcontratación y ahí sí tendríamos que estar nosotros especializados, registrados ante la Secretaría del Trabajo y darle toda la información al cliente. Entonces, no te diría simplemente por ser un despacho de abogados ya no lo tienes que hacer. Depende de qué tipo de relación tengas, igual contador. Ahora, las empresas, vamos a suponer, como mencionas, pues casi todas nuestras empresas tienen un departamento jurídico. Pero yo creo que el hecho de que tengan un departamento jurídico no los hace prestadores de servicios legales. Entonces, yo creo que sí podrían seguir, incluso en mi segundo ejemplo de subcontratación, donde les mandamos un abogado que esté con ellos 7 meses, yo creo que sí se puede subcontratar, aunque tengan un departamento jurídico, porque no se dedican a eso. Salvo que mi cliente fuera un despacho de abogados que se dedica a eso. Y ahí tenemos otro tema, que es el tema de especialización. Porque a lo mejor a mí me habla Gaby y me dice, nosotros somos especialistas en fiscal, Mónica, estamos saturados con la reforma y necesitamos un especialista de Littler, que es laboral, que esté con nosotros. Te lo estoy subcontratando, o sea, depende, si estamos trabajando en conjunto para el cliente, te estoy mandando a alguien que va a estar con ustedes un año. Pero volviendo a tu pregunta número 1, pues yo creo que sí lo podemos seguir haciendo. Sí hay, la gran mayoría de nuestros servicios van a estar fuera del alcance de la reforma, pero hay ciertos servicios que podrían estar dentro del alcance de la reforma y sobre todo contadores, en donde mandan muchos de sus contadores directamente estar en la empresa por algo de tiempo, ¿no? Ellos yo creo que en particular sí tendrían que seguir las reglas de la subcontratación. Y en cuanto a tu segunda pregunta de los amparos, pues yo creo que sí van a haber algunos. He estado hablando con algunos asesores fiscales en otras firmas en donde están tratando de ampararse a lo mejor por la entrada en vigor, porque hay una desigualdad en la entrada en vigor. Al gobierno se le da a partir del 1 de enero de 2022 y al particular le dicen el 24 de abril de 2021. Y otros, yo creo que deberíamos todo México ampararnos en contra del 15D del Código Fiscal de la Federación, va en contra de nuestro derecho humano al trabajo, pero la verdad, en cuanto a, al menos de materia laboral, éxito posibilidades de éxito, yo las veo bajas. Yo creo que sí van a haber muchos, pero más en materia fiscal. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, nosotros desde la perspectiva fiscal, efectivamente, o sea, sí vemos que pudiera haber bases. El problema en la materia fiscal es que desde hace ya muchos años, antes año con año las áreas de litigio de los despachos fiscales pues venían presentando amparos normalmente contra la reforma de cada año y realmente era un análisis jurídico de fondo, ¿no? De oye, si estoy violando principio de legalidad, proporcionalidad, equidad, había un análisis de fondo y se determinaba. Hoy en día los amparos se resuelven de manera distinta y no digo que no sea necesariamente no jurídica, pero lo cierto es que esta reforma es una reforma por la que se ha pugnado muy fuerte y yo no sé qué tanto los jueces, al revisar los aspectos fiscales de la misma, puedan realmente encontrar bases suficientes, digamos, para echarlo para atrás, sobre todo por lo que comentábamos, que en la materia fiscal estos esquemas se han relacionado mucho a la evasión fiscal, a la defraudación fiscal. Inclusive una de las cuestiones que reguló la reforma, pues es efectivamente, como tú dices, tal vez no era necesario, pero ya lo dice con todas sus letras, ¿no? Es defraudación fiscal equiparada, el hecho de seguir teniendo un esquema de subcontratación de personal del que está prohibido conforme a la Ley Federal del Trabajo, o llevar a cabo esquemas de servicios especializados simulados. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de qué cae dentro de especializado o no. ¿Por qué? Porque si a la autoridad no le gusta nuestro esquema, o más bien no podemos pretender, como tú bien lo decías al principio, seguir escondiendo los esquemas que están prohibidos, porque esos son simulaciones, ¿no? Entonces, y esos son delitos para efectos fiscales. Entonces, creo que es muy importante analizar el tema de fondo de qué tan conveniente sería para una determinada empresa llevarlo a cabo, sobre todo, Mónica, yo creo en términos también, puede ser, en términos del tiempo que da la reforma, ¿no?
laboral te dice, oye, tienes 90 días para ponerte al corriente y ese plazo, corrígeme, pero creo que se acaba por ahí del 22, 24 de julio. Pero déjame te interrumpo ahí, no tenemos 90 días para estar al corriente en materia laboral. En materia laboral, la reforma entró en vigor el 24 de abril, al día siguiente de su publicación. Nos da una ventana tratándose de sustitución patronal, pero uno, ni te obliga a pasar a los empleados a través de una sustitución patronal, te dice, si lo vas a hacer, te doy una ventana para que no haya transferencia de activos, sobre lo que tengo muchos comentarios. Como pueden ver, tengo muchos comentarios sobre todo. Y la otra parte es que tampoco es una ventana para reorganizarnos en 90 días. Y eso es algo que quiero, que sí es importante que, que la audiencia entienda, ¿no? No le están dando 90 días para reestructura. Ya a partir del 24 de abril, la tercerización está prohibida. Y aunque diga el gobierno es que les di 90 días, de entrada no es nada. Yo creo que el término es absurdo de lo corto que es. Y en segunda, no es una ventana ni un periodo de gracia. Lo que sí es que la parte fiscal, que al final es de donde se va a agarrar el gobierno para confirmar que hay cumplimiento o no, entra en vigor el 1 de agosto, pero la parte laboral entró en vigor el 24 de abril. Pero y entonces el plazo de 90 días a que se refieren los transitorios en Ley Federal del Trabajo, ¿a cómo podríamos entenderlo? Sí. La figura de la sustitución patronal ha estado en la ley desde hace muchos años y es una figura que se puso en la ley para proteger a los empleados. La intención de ese artículo era, a donde vayan los activos van los empleados. ¿Por qué? Porque no quiero que constituyas una empresa que no es más que un cascarón y dejas a los empleados chiflando en la loma, y más bien no, porque vas pasando los activos a otras empresas. A eso se refería, es un mecanismo para proteger a los empleados. Y las empresas empezaron a pasar empleados de aquí para allá dándote solo un aviso, o ya no estás en la empresa A, estás en la empresa B y viceversa. Sin embargo, ya la jurisprudencia y la ley del Seguro Social ya decían que para que la sustitución patronal surtiera efectos tenía que haber transferencia de activos. Entonces, lo que hizo la legislación laboral fue recoger lo que dice la Suprema Corte y decir, para que haya una sustitución patronal tiene que haber transferencia de activos. Como los empleados les dijo, como los empresarios le dijeron al gobierno, oye, si tengo a mis empleados en la prestadora no tiene activos y los quiero pasar a través de una sustitución patronal, no lo puedo hacer porque no tengo activos. Por eso se puso el periodo de 90 días para hacer transferencias de empleados sin que haya, de transferencias a través de sustitución patronal sin transferencia de activos. Pero eso no quiere decir ni que te obligue a transferirlos a fuerza por sustitución patronal, ni que sea una ventana de 90 días para reorganizarnos. Simplemente te dijo, si lo haces a través de esta figura jurídica durante los primeros 90 días, no necesitas hacer transferencia de activos. Ok, y entonces digamos que, o sea, porque digamos que esta ventana también podría entenderse de tiempo, podría entenderse en el sentido de, como tú dices, entró en vigor desde el 24 de abril, pero como está este tema de la sustitución, pues lo tengo que hacer a través de eso para tener la ventana de 90 días. Sería un poco así la interpretación que se está dando, ni siquiera. No, ni siquiera, porque más bien solo te dice, oye, si vas a hacer transferencias de empleados, porque ni siquiera te dice en virtud de esta reforma, sino que si vas a hacer transferencia de empleados, lo puedes hacer en 90 días. Yo sí creo que la Secretaría del Trabajo no va a llevar a cabo inspecciones agresivas en contra de este esquema durante los primeros 90 días. Creo que incluso ellos están convencidos de que nos dieron 90 días, o sea, de nuevo, no demuestran más que la poca técnica legislativa de nuestro país y un absoluto desconocimiento de la ley de la Secretaría del Trabajo, no solo de la secretaria, que es una abogada muy exitosa, pero que no tiene idea de laboral, o más bien muy preparada, más que muy exitosa, y el subsecretario que tampoco tiene conocimientos en materia laboral mexicana, pero yo creo que ellos también están convencidos de que hay un periodo de 90 días, que no es así. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que en el 2023 haya una auditoría fiscal y que los auditores fiscales, que son muchísimo más sofisticados que los auditores laborales, se volteen y digan, ya estaba prohibido. De acuerdo. E hiciste deducciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, sí. se nos acabó el tiempo. Mónica, te agradecemos muchísimo todo el conocimiento y todos los comentarios que compartiste el día de hoy con nosotros. Fue un gran placer tenerte en el programa. Y bueno, Raúl, igualmente, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, a toda nuestra audiencia. Nada más les recuerdo que en Valpro diseñamos el informe legal personalizado a través del cual pueden recibir la guía gratuita que tiene como objetivo ayudarles a identificar si esta reforma en materia de subcontratación de la que estuvimos hablando hoy pudiera llegarles a ser aplicable.
Les agradecemos su tiempo y nos vemos en la siguiente emisión del programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Mónica, por tu generosidad de compartir con la audiencia. Muchas gracias y hasta el próximo programa.